Esto es pluma guaraní. Este silencio me encanta. Este es el cariño y este es el respeto que le tenemos que dar a los competidores de la talla que tenemos. ¿Quieren arrancar o no quieren arrancar? Así es como me gusta, papá. Esto es vencer o morir. Y para la apertura de la noche, en la segunda fecha, por favor, ustedes ya saben de dónde son, dos fronteras distintas. Quiero que se acerque el Lumpo y quiero que se acerque el Kid Oxito. Fuertísimo ese ruido, fuertísimo ese ruido. Sin música, sin música. Mucho silencio, mucho respeto. Acá mis competidores se van a presentar ante ustedes. Así que, la esquina, ¿dónde está la esquina, compañero? Por favor, que se acerquen sus respectivas esquinas. Quiera Pedro Juan y quiera Florinda, acá en la casa, encima del escenario del Pluma Guaraní. Por favor, quiero acá que sí o sí se les pueda ver a mis competidores. Acá mucho respeto a la cámara y mucho respeto a sus competidores. Sobre todo a ustedes, mi gente. Quiero escuchar completo silencio. Ellos son... Yo, desde PJC, Calle Norteño, Raza Guaraní de Callá, ya presento Lumpo Mafia, de Pedro Juan para el mundo, que lo quema más de vaso. ¡Ey, yo! Desde Florida, la ciudad más rapero del puto norte, Kid Oxito, se ve en la casa con la bendición de SL. Y hoy no te cagues pedazo a nadie, yo ni dos huevos contra tus 50 Ghost Riders. Primero que nada, no estoy escuchando ese fuertísimo aplauso para la apertura del Pluma Guaraní. Ese es el cariño que yo quiero. Ese es el cariño que yo quiero esta noche. Así que, vamos a tirar la moneda, muchachos. Arranca él. Arranca él directamente. ¿Está bien, por favor? ¿Está bien? Mucho silencio, mucho respeto. GGG. PJC, mi GTA como Lepi Guaraní. Le deje en el core y Nercy en el beat. Ten cuidado con lo que vas a decir. Con mentiras de rock y no te quieras lucir. GG. Te traje arriba para que puedas recapacitar. Hacer que pienses bien antes de actuar. Y no, esto no es un juego, es algo para reflexionar. Y en que cada bala que me tires te recomiendo que sea real. Yo, piensa bien con lo que cuentas. Porque luego de esto se te dan las cuentas de cómo te podré encontrar y si te des cuenta no escaparás y no se salvarán hasta lo que te representa. Y aunque andes con blindado te alcanzarán a .50. Te agarraremos y contarás cosas que ni hiciste para que tú te puedas salvar. A Nieve por loco de Rocky sabe que esto es de verdad. Te sacaría la gamba y bien en la cara te podría apuntar, pero eso no te cante. Y también mi abogado no me podrá acompañar. Yo. Pero. GG. Sí. Y hoy, tu gente presente me va a conocer por darte la muerte. Porque de mí no te escaparán y si te acompaña la suerte easy. Entonces te viene encima, imagínate la ronda siguiente. No tuve que estudiarte para humillarte y tirártelas en tu frente. Pero tranquilo, no vengo a hablar de ti ni de tus problemas personales. Solo traigo rap real del norte con poesías líricas avanzadas que en tu mente no caben. Algunas sin barras, pero si buscas el código, el valor te sale. Y la calle no es un juego para un cheto como vos, por eso del gueto vine a enseñarte. Y si yo fuera tú, lo intentaba en otra edición, con más entrenamiento y más dedicación, porque para la lengua escrita eres una vergüenza y hasta para tu nación. Pero vienes aquí y quieres arruinar el nombre de esta competición. En serio, Ferro, trajiste al peor de los MCs. Ganar esta batalla para mí es tan fácil.
Brasil. Enfrente de mi oponente yo sería su némesis, nada me decís, te ganaría en escrita o en free. Solo dándote la muerte es la única manera de hacer que dejes de sufrir. Y esto es una clase, como de su clase baja se le pone fin. En Paraguas o Brasil, entrarías en la disciplina si no sabes conducir. Cualquier tabla no te podría reducir y al escucharme nadie más quiere escucharte a ti. Yo. Aplauso para Sí, Luco. sí. Yo. Sí, al escucharme nadie más quiere escucharte a ti. Y si eres religioso, mejor estar al santo para que después de esto tú aún puedas seguir todo. Sabemos que no somos demonios, pero todos ya saben quién es el débil. Piensa bien, Gil. Chetazo, que lo que se hace del chapero, que no conoce el gueto. Y mejor la pregunta es, ¿qué estás haciendo aquí? Va a ver dónde lo que le coloqué. Ahora te digo uno, ya que le puedo repetir. Geladero, allí vaya ahorita, hay porque pone más temas se cabe. Ah, so que acá es pura pero más, me han de reducir. Sí. E só pra tu ouvir e pra você ver que o bagulho é novo se tá tudo 3. Você tá pensando que é brincadeira, seu filho da puta querendo se aparecer. Nós chega mesmo, só que no sapatinho porque nós sabemos como que é. Você tá perdido nas ideias, truta, você tem que entender. E eu tô falando mesmo, eu sou direto, já te falei em guarani, espanhol e português. E se não lo entiendes, creo que te dibujaré por la cara del mongo que pones. Y buenísima organización, buenos compañeros, buenísimo host y hasta un mesero que me trajo su derrota a lo que ya era certero. Falso rapero. Y es bueno cuando tiran barras y utilizan su ingenio, pero yo soy más crudo, voy al grano y directo. Vine a reventarte de comienzo al fin y en fin y comienzo, ya que sería más doloroso porque solo estoy utilizando el 2%. Y aquí es vencer o morir, marcando a pluma guaraní, así que mejor me curé y mostrarme ese flow argento. Round 1. Una pregunta para el público antes de seguir y una pregunta para los MC también. ¿Quieren seguir usando el micrófono o no? Listo. A mí me gustó. ¿La hacemos con pelo? Como tiene que ser. Esto debe ser o morir, papá. ¿Estamos o no estamos? Vamos. ¿Qué onda, guacho? ¿Estamos o no estamos? Round 1. Sí. Mi primer viaje por el rap fue en Paraguay, en una BDM, en donde a la mayoría de los presentes conocí. 2019, final contra Darax, inmortalizamos una batalla legendaria en la Street. 2020, campeón deporte guaraní, que por motivos de una pandemia a mi primera nacional no asistí. 2021, le pagué pasajes a un montón de raperos de Paraguay para que vengan a la Nemesis a competir. 2023 y 2024, le dio hospedaje a un montón de raperos con los cuales coincidí. Ahora, te hago una pregunta, si yo me recorrí todo el Ander y a vos nunca te vi, podés decirme Curepí, pero él es paraguayo por su cédula. Yo sin ser de PI, a un montón de eventos recurrí. Soy campeón en Rosario, en Luque, soy campeón en Asunción, y esta es mi segunda escrita nacional en tu país. Así que te hago una pregunta, ¿quién está acá por mérito verdadero y quién por ser el CEO de Pluma Guaraní? Round 1, rapero de dudosa precedencia. ¿Alguna vez lo vieron representando en algún escenario? Ni siquiera sabemos si para la escena es necesario. Y Febo lo trae a la fuerza a pesar de que nadie conozca nada de mi adversario. Parece el traje de Tanuki, es un invento de Mario. Porque pota, se parece a la fusión de Febo con Tafel después de un viaje de LSD. ¿De dónde carajo salió este EDPC? Ah, pero es de Pedro Juan Caballero. Esa sí la se entiende muy bien. La Sonora la abrió en su departamento porque que es un PJC. I don't give a fuck, motherfucker. ¿Cómo vas a estar acá vos, pedazo de mocho? Si en la escena nadie conoce tu cara, nadie conoce tu rostro. Estás en la escena infiltrándose por la ventana. Esta historia ya la conocemos nosotros. Estás gracias a Big K entrando con la llave de otros. ¿Qué onda, Lumbo? Para estar acá colaste algún brazo social. Si no tienen ninguna batalla, no tienen ningún rival, ¿cómo vas a estar en una liga de carácter nacional? Por tu culpa el talento de Paraguay pierde el tamismo y el aval. Ya se parece un peronista argentino porque está acá gracias al gran K.
Sí es corta, guacho, sí es corta, boludo. Yo. Yo. Porque posta, loco, me da bronca que esté acá este loro cuando no tiene ninguna batalla, no tiene mérito, no tiene ningún logro. De hecho, que vos estés acá me parece un robo. Antes tendría que estar el Tobes, el Fausto, el Lowe y el Tazo cualquiera que está acá es un robo. Pero bueno, todos sabemos que la industria se torna en torno al acomodo. Ahí tiene la razón de por qué el Danos estuvo antes que nosotros en el Soco. Qué fácil es sacar cuando de vos no se espera nada y qué difícil es lograr cuando de vos se espera todo. Porque seamos honestos, los dos tenemos algo similar. Somos de lugares que están alejados de la capital donde el foco mediático y del mainstream se curten. Pero llegar a grandes nacionales en grandes ciudades, a pesar de que ustedes se queden en la mentalidad de la capital, nos oye, de eso se nutren. Así que mi consejo, no se casen con la mediocridad, alejados de la realidad social, viviendo una vida de fantasía en bucle. Otra persona limitada a su misantropía social en el marxismo carece de clase. ¡Lumpen! Hace falta que siga, guacho. Porque posta, guacho, hoy es de la cobra. Si de un solo sprint me conoce todo el underground. Lo quemo, te seco y lo mando derecho al canal. Después de que le pego una violada, le corto con navaja y ¡zap! Me hago viral. Desde su crew vi que le gusta la fafa 2, le pega la bolsa, por eso no me aguanta ningún round. Y yo me parezco Franquillo porque me estoy haciendo famoso a base de darle más a un down. ¿Quieres ver cómo rapea un rapero ya que dice que no soy rapero? Te pego una contra mortal, en el reel te recortan porque no soportan los tracks, exporta la posta local, te voy a transportar un portal, transportar el rostro del rap. Se posta después de que le rompan la forma dorsal, nadie te compra porque sos una bosta local. Vos tirás una barra y te dice tu compa cortar, pongo tu terreno a favor del extranjero como tu zona con puertas foradas. Hoy lo ejecuto, me dan la plata, luego de anunciarle mis beef, ven en la publicidad la pantalla grande cuando empieza a sonar BTS. Soy de la mafia pesada cuando empieza a sonar el beat y no hablo de la PCC de tu ciudad cuando digo que hago un pago con click. Parece un trago de agua, guacho, por ahí. Ahí por allá la luz. Bien. Ahora sí. Jumbo, sos inútil como el mar en la espuma, como tirar al mar una piedra. Superno insignificante, político, intrascendente, Pokémon nivel 5 entre las hierbas. Guano banal, nimio frívolo, baladío, te lo digo en tu idioma para que entiendas. Sos un pedazo de nadie, te aceptaste batallas por lástima y para que respeten el flavor. Así que feo, de nada por hacerle famoso, te chepi que lo van pide merienda. Y no digo el sentido, solo vine a decirte round 1 en el vecino relevante de mierda. GG. Wow. Yo. Sí, vengo de la tierra de sicarios y buenas flores, que viajarán con sus buenos olores. Prensado con el fierro o suelto con la casca, pero el viaje es el mismo si varios minutos la atajas. Si vas por mis tierras, ten cuidado por donde andas, porque el camino que elijas decidirá con cuál de las dos viajas. Y varios me preguntaron por qué ya no competía y las músicas que grabo no las lanzo. Tal vez mis responsabilidades y crear varias compes me hicieron cambiar el paso. Ser host, competidor, jurado, el trabajo y el cansancio. Tal vez paré con todo y buscar solo dinero, ya que nadie para mí lo estaría buscando. Algunos sueños de Bellamar o Marcona cuando en la calle estaba empezando. Y sí, mi pasado fue duro, lo dejé. Pero el Macaneán de Rocky en segundo te lo estaría demostrando. Y mejor me quedo con Marley en sí, Marquito de los cortes. Haciendo rally, cambá puesto para los corres, de donde algunos corren. Dersi en el beat, sana allá para relajar. Porque a veces necesitamos un poco de esperanza y de paz. BK por el norte representando sin parar. Y Johnny Byrne haciendo que la cultura siga original. Dicen que en mi ciudad la muerte ya es normal, pero solo si lo buscas, él te podría encontrar. Y te hablo de nosotros, estúpido. Mírame cuando me dirijo a tu persona.
Pensé que sería más duro ya que estoy lejos de mi zona. Pero solo con un gancho ya besarías la lona y no me ganarías ni si con toda tu crew te fusionas. Tú no sabes cómo funciona. Has prendido el reloj y de a poco se detona. Habla mucho de calle, de barrio y piensa que es broma. Piensa que es broma. Anda, díselo a doña Lucía que por culpa de una equivocación de la cana su hijo menor está en coma. Piensa que es broma. Mucha delincuencia en cada lugar, pero dice que el infierno es mi ciudad. Intentando cambiar eso para que no lo vuelva a mencionar. Juntando a toda la gangue y haciendo el rincón del rap. Sacar a los jóvenes del crimen y de las malas decisiones. Ser fillote o dealer para tener fama, dinero, respeto de los señores. Pero tarde o temprano sus familiares sentirán los dolores, porque atrás de una reja o en una caja se olvidarán de sus honores. Sí, se olvidarán de sus honores. Pero ¿qué tú sabrás de eso si solo te ríes de las armas y tiros que dan? No sabes cómo se carga, cómo se detecta, cómo sigue y ni cuenta se dan. Ya te dije del punto 50, pero 50 puntos ganas si el golcito llega o la se dan. Así que ponle un poco más de empeño con este flow de mierda que me traes, porque en tu puta vida no me podrías ganar. Yo. Sí. Aplausos, cara. Y mis líneas son rectas, aunque se escuche la quebrada. Si macaneaste, buscamos como a Tobirama. Yo, no sabes de la fuga, ni de la opresión de la cana, de salir a trabajar bien temprano y ganar una miseria de grana. De querer varios lujos, pero lo principal a casa va una mama. Y de que te vean como delincuente por solo quemar una planta. Yo. Y sí, hoy tu bonde ya está de luto. Sé que la vida no es justa, pero te mato en un punto justo. Realmente en el agua azul que viniste sabiendo que era contra Lumpo. Y ni tenías que aceptar cuando tu muerte ya era seguro. Yo. Y mucha actuación cuando rapeas. Nos hace sentir tanta vergüenza cuando improvisas. Pero tranquilo, muy bien te van a recordar como el que fue asesinado por un Pedro Juanino y ni armas tuvo que sacar. Round 2, vamos. ¡Vamos! Yo laburo y a él lo padrina su padre que paga monotributo. Depende del mono. No me entendieron. Él se parece a la PSC con Santa Fe. En la conecta con la banda. Depende del mono. Creo que no se está entendiendo, guacho. Hay un solo rapero que le fue bien en el extranjero. Si hace tinco en el cordobés en Carlos Paz, lo carrean. Depende del mono. ¿Se entendió? Se va a Brasil porque nadie le da bola a su país. Su evolución es la teoría de Darwin. Su evolución depende del mono. Para el que no sepa, él hace temas. Sí, él hace temas, boludo. Encima colaboraciones con brazucas que hacen funky de mierda. Tenés al Big Gay que es leyenda del rap de tu país y con un lápiz a todo a tierra. Encima de esos brazucas que miran de forma despectiva a los paraguayos cuando miren de frontera. Qué triste que cambies el calor de tu tierra guaraní por la aprobación del pantano de la selva. Vende patria. Ando con el Nietzsche Red Fisu. No hablo medito, soy más sabio que Shifu. Mi lengua es veneno endulzada con Mitsu. No hablo trasciendo, llego al monte Kiyomitsu. Voy a llevar al país mi mundial como el Dilsu. Yo, hermano, voy a ganar como el joven Sisu. Busco mi luz, no traje mi Mitsubishi a la bici. No la subí al Parnaso ni aunque me den Difu. Dólares en el piso. Esta perra me pide Difu. Me rezan como Kanji Jesus. Estoy rompiendo tu moral con patadas de Haikido y golpes de Jiu-Jitsu. Vos no tiraste ninguna de decir que yo no soy rapero, Ojo. Only money you know me. Sos el gaste tiene un disfraz de Kuromi. El rap Kuromi. Abstinencia al boli. Un cantectados en boli. Si me llama el feo voy all in. Inmortalizo el helicóptero como COVID. Yo, recuerden que esto ahora es una profesión y antes de ser un COVID. No hay Batman sin Robin. No hay Lana sin Dolly. No hay Creed sin Rocky. No hay villanos sin Loki. No hay Esencia sin OGs. No hay Gangstar sin Moti. No hay Marshall Model sin Doctrine. No hay Hip Hop sin hasta ¿Cómo se va a hacer paraguayo este idiota? Si este más brasilero que la carioca.
En Clorinda usamos los monos como mascota y a vos no te regalo uno porque te haces una sopa. Siente fe que no la burra, normal que rapea a la gente la burra. Su guacha le dice campo de Concepción porque siempre le hacen la burra. Sientes un bol la ju, su guacha me dijo roja y ju. Y eso que no tengo puesta la roja y azul. Está más quemado de la pasta y que un emo que escucha rojo. Hago chipa guazú, le gano este mite y acá en Guazú. Y voy con Drago a festejar y tomar birra acá Guazú. ¿Cómo te vas a hacer paraguayo si salía a tomar caipirinha? Falso baño de dólares. Se hace el rufián y me da más miedo de mí de con motiña. Y yo, el rap y yo, Messi, Anto, el pez el real, son le gano Messi en el antro. Después de que lo descuartiza este imbécil en el acto, van a prohibir esta violada del internet. Dixie Distraction. No. Este es otro pelotudo más que buscó una DC Reaction. Yo. Esto va a ser como el incidente de U de Chile contra Independiente, cuando el visitante tiene hinchada prófana. Primero el extranjero se hace loco y después se victimiza cuando mi brillo lo vaya a opacar. Les pego con una barra, la mago con la otra, los cruzo y la otra va. No me entendieron. Le pego con una barra y cuando el extranjero se hace loco, el argentino lo mata cuando lo cruza la otra barra. Yeah. Vos le tirás onda a una paqui y te dice, ella abrí, deja pu. Yo rapeo bien guarañol porque arranché con el tabú. Vos tirás una barra y se esconde y me dice, Dera, core, que mucho que son deja tú. Un argentino ganándole a un brasilero, esto es una escrita, esto es un déjà vu. Yo no te hablo de delito, pero se dice que de cada versión hoy asesina al traidor. Le doy un corte. Pará, no le des cuartiza. ¿No ves que estoy infundiendo el terror? ¿Van cazando? Tiene una cara de que se llama Pedro Juan este random y yo un caballero. Salgo el fierro y empieza a tirar el temblor. Voy a revolver su cuerpo y van a ver asesinatos en cadena cuando gira el tambor. Che, los pibes, ¿quieren escuchar un tema de este? Skinny. Madre entrada con pulso. Madre entrada con pulso. Pará. ¿En serio te dio cringe eso? ¿Ese es tu discurso? Si estoy haciendo lo mismo que hace él en la escrita de sus temas, estoy quemando mi único recurso. Finishing. Promulgo, procuro, profeso, proeza, profeso, prólogos, profe, prospectivo, profigo, promijo, progreso, proditor, proclaro, procline, problemático, provocativo, productivo, profeta, programo, prolongo, proemio, proceso, prólogo, profe, prospectivo, procedo, profecías, prohíbo, producciones, probetas, propago, propano, propio, promotor, progresivo. ¿No entendieron lo que digo? Es que yo soy pro y vos sos un producto en todos los sentidos. Round. Imagínense que esta solo fue la apertura. Regálenle un fuertísimo aplauso de vuelta a Guidoncito y a Lumpo, directamente desde ambas fronteras del Mercosur. Acá no importa quién gana, no importa quién pierde, esto es Pluma Guaraní. Lo que importa es el cariño que nos tenemos entre todos. No importa si es en Paraguay, si es en Brasil, si es en Argentina, donde sea nos vamos a encontrar. Así que un fuertísimo